Como les decía, ¿no? Cuando Kriya se expresa, estamos hablando del maestro, ¿no? O referente más importante de la filosofía del yoga, ¿no? A lo largo del Bhagavad Gita se van tratando diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, como hemos visto, la naturaleza del alma, la naturaleza de la conciencia, sus funciones, sus características. Eso lo hemos visto en el capítulo número 2. El capítulo número 3 y número 4 se ha hablado principalmente de el karma yoga, el yoga de la acción. Karma significa actividad, acción. Y digamos que del capítulo 1 al 6 se ha tratado y trabajado ese punto, ¿no? Cómo llevar el yoga a algo cotidiano, llevar el yoga y la práctica del yoga como una forma de vida, ¿sí? Como un tipo de cultura, fíjense el término, ¿no? Cultura viene de culto, culto significa adoración. Entonces hay diferentes formas de rendir tributo, de practicar una cultura, ¿no? Hay culturas que se establecen en base a parámetros ligados a la adoración a la materia, a la adoración a la tecnología, la adoración a los equipos de fútbol, la adoración al dinero. La cultura materialista justamente hace culto, rinde culto a todo lo que implica material. Esto quiere decir que se estima o se proyecta que la materia es lo que más nos va a dar felicidad. Después, por supuesto, vemos que a través de la energía material se puede experimentar algún tipo de satisfacción, pero no el que está de alguna manera invocando el alma, ¿sí? No de lo que está proyectando el ser sobre esta realidad. Hay una necesidad más allá de la material que tiene que ver con la trascendente, con la espiritual, y esto es de lo que va a estar preguntando Arjuna en este primer verso. Este es un capítulo que tiene 35 versos. Vamos a tratar de verlos todos hoy, y si no llegamos a verlos hoy, lo dejamos para la próxima clase en conjunto con el capítulo 14. Este capítulo 13, para los que por ahí recién se están conectando, ya venimos, como les decía, de estos 12 capítulos. Y del capítulo 1 al 6 se habla acerca de karma yoga. Del capítulo 7 al 12 se nos instruye, se nos enseña acerca de bhakti yoga, el yoga de la devoción. Y a esto conectaba con lo que hablaba de culto, ¿no? Pero la devoción principalmente a la divinidad, a aquello que puede reciprocar con nuestro espíritu, con nuestra necesidad más profunda. Y del capítulo 13 al capítulo 18 se nos va a enseñar, se nos va a hablar acerca de Jnana Yoga. Jnana Yoga significa el yoga del conocimiento, el yoga del cultivo mediante el cual cultivamos nosotros el conocimiento, ¿sí? Este es un punto muy importante porque en esencia el significado de este capítulo es que uno debe distinguir entre el cuerpo, el propietario del cuerpo, que sería el ser, y el super ser o la superalma. En términos psicoanalíticos existe como esa división. Está el ser, el yo y el super yo, el super ser. Entonces, mucho antes, Krishna habló de Bhagavad Gita como distinguir qué es el cuerpo, quién es el propietario del cuerpo, no el cuerpo como sujeto, sino el cuerpo como objeto de un sujeto que lo habita, que en este caso es el ser, el alma, y la superalma, que representa el aspecto de la divinidad manifiesto. No solamente como existe el aspecto espiritual individual, que somos nosotros como almas, pero también existe otro aspecto que representa a la divinidad en un rol más de guía interno, más de maestro, y eso se llama la superalma. Entonces, de esta manera, en este capítulo se habla de que uno debe reconocer este proceso de liberación, y esto se va a describir en los versos que vamos a estar trabajando hoy. Por ejemplo, como vemos en los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita, Krishna analiza el karma yoga, la acción en la plataforma del conocimiento que conduce al bhakti. ¿Sí? Karma yoga es la acción
en la plataforma del conocimiento que conduce al Bhakti. Bhakti es la devoción, Bhakti es la conexión espiritual que entablamos con la divinidad a través de los demás, a través de los objetos, a través de la naturaleza. En los segundos 6 capítulos, esto sería del capítulo 7 al capítulo 12, que ya vimos, Krishna habla directamente de sí mismo y de las glorias del servicio devocional. Krishna aquí está hablando como la suprema personalidad de Dios, entonces todo lo que Krishna está explicando es sumamente importante, sumamente significativo para nosotros. Y en los siguientes capítulos que tienen que ver desde el capítulo 13 al capítulo 18, Krishna analiza cómo el jnana, cómo el conocimiento, jnana significa en sánscrito conocimiento, pero también lo interesante de este término es que se define como conocimiento, pero también liga naturalmente con bhakti, cómo el conocimiento nos conduce al bhakti, pero a su vez jnana también significa experiencia, o sea, cómo podemos adquirir conocimiento mediante experiencias que tienen que ver con el cultivo espiritual, ¿sí? La forma que nosotros tenemos de adquirir conocimiento en este mundo es una a través de lo empírico, de lo teórico, y la otra a través de lo práctico, que implica realizaciones. Yo, por ejemplo, puedo saber todos los beneficios, puedo leer los beneficios que otorga, por ejemplo, Surya Namaskar, la secuencia de salud al sol, ¿sí? Yo puedo tener conexión con estos beneficios, pero no necesariamente, ¿sí? No necesariamente puedo experimentarlo si no lo practico. O sea, evidentemente no lo voy a experimentar si no realizo la secuencia de asanas que se trabajan en Surya Namaskar. Entonces, yo voy a incorporar el conocimiento que contiene y que se describe de por sí en esta asana, en esta secuencia de posturas, a través de la práctica, ¿sí? Eso me va a dar lugar a una realización. Entonces, este conocimiento de estos capítulos que vamos a ver a partir de ahora, justamente tienen ese propósito, darnos el lugar de experimentar la sabiduría del yoga. Krishna aquí, como vemos, le dice a Arjuna en el Bhagavad Gita, y a través de decirle a Arjuna, por supuesto, nos habla a nosotros. Krishna dijo, perdón, Arjuna dijo, aquí comienza con las preguntas de Arjuna, oh mi querido Krishna, deseo saber sobre la Prakriti. Prakriti es la naturaleza. El Purusha, el disfrutador, ¿quién es realmente el disfrutador de esta naturaleza? Y el campo y el conocedor del campo. Y sobre el conocimiento y el objeto del conocimiento. Entonces aquí Arjuna está preguntándole sobre 6 aspectos a Krishna, ¿sí? Primero, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es esta manifestación cósmica? Recordemos que el Bhagavad Gita trabaja en 6 puntos del conocimiento, 6 aspectos. La divinidad, el alma y su vínculo con la divinidad, la naturaleza material, la manifestación de la naturaleza material. 3. Cuarto, la manifestación cósmica. Y quinto, el karma y el tiempo. Entonces estos 5 aspectos, de estos 5 aquí se va a estar hablando principalmente de la naturaleza, del alma y de la conexión del alma con precisamente la divinidad. Y Krishna le responde a Arjuna, Krishna que, como mencionábamos, ocupa la posición en esta épica obra de representar a la suprema divinidad, a la suprema personalidad de Dios. Krishna dijo, este cuerpo, oh hijo de Kunti, he llamado el campo, y aquel que conoce este cuerpo, he llamado el conocedor del campo. Aquí Krishna va a responder, como vemos, en parte
algunas de estas preguntas que hace Arjuna. Entonces, desde el texto que sigue, desde el texto 3 al texto 7, Krishna va a continuar explicando el campo de actividades, en este caso. Por ejemplo, en el texto 3, él ahora también comenzará a explicar qué es el conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento es el quinto asunto que le preguntó Arjuna a Krishna. ¿Ven? Aquí está. Sobre el conocimiento. Entonces él ahora, a partir del verso 3, va a empezar a hablar acerca del conocimiento y del campo. Oh descendiente de Bharat, Arjuna, debes saber que yo soy asimismo el conocedor de todos los cuerpos, y entender este cuerpo y a su conocedor se denomina conocimiento. Entonces, el campo, recordemos las preguntas que le hace Arjuna, ¿no? ¿Qué es la prakriti, la naturaleza material, esta manifestación cósmica? El qué es implica qué representa para nosotros, cuál es nuestro deber, nuestro vínculo de conexión con ella. El disfrutador, ¿quién es realmente el que disfruta de esta naturaleza? El campo. El campo implica el ámbito donde se desenvuelven las actividades de la naturaleza, que se realizan en esta naturaleza. ¿Qué es el campo? Krishna va a responder que el campo es el cuerpo. El conocedor del campo es la divinidad dentro del cuerpo, esa superalma, y es de la que Krishna está hablando en forma de conocimiento, el conocimiento y el objeto del conocimiento. Entonces, Krishna hablando aquí como la divinidad, como Dios mismo, como la fuente de todas las almas, describe que entender este cuerpo y a su conocedor se denomina conocimiento. Y cuando Krishna dice esta es mi opinión, en realidad aquí se está respaldando en diferentes escrituras védicas, en diferentes, como se conoce, Upanishads. En diferentes Upanishads que son las ramas del conocimiento védico, digamos, más significativas, que abordan el aspecto filosófico del conocimiento del yoga. Después están los Puranas, que tienen que ver con los aspectos vinculados a las épicas, las historias. Entonces Krishna dice, entender este cuerpo y a su conocedor se denomina conocimiento, y por eso es que justamente este capítulo tiene una significancia especial en lo que representa para nosotros y los beneficios que podemos obtener de practicar el conocimiento. ¿Cómo se define entonces jnana, conocimiento, que va a ser de lo que Krishna va a empezar a hablar a partir de ahora? Srila Prabhupada, que es el gran comentarista de esta obra, define el jnana en su significado, o sea, el conocimiento. Jnana significa conocimiento. El conocimiento perfecto de la constitución del cuerpo, la constitución del alma individual y la constitución de la superalma se conoce en términos de la literatura védica como jnana. O sea, conocimiento implica conocimiento del cuerpo, de la naturaleza material, conocimiento del alma y conocimiento de la superalma. Esa es la opinión de Krishna, entender tanto el alma como la superalma y a la vez como uno, como el alma individual y como el alma suprema como unificados, pero a la vez distintos. Esto significa que mantienen y que contienen dentro de sí una individualidad. En la palabra yoga, que se traduce como unión, la unión significa vínculo, no fusión. Por ejemplo, esto es un ejemplo que se da cuando uno ama a alguien, ¿no? De repente uno siente mucho afecto, puede sentir mucho amor por la pareja, por la mamá, el papá, el hijo, el perro, el gato, ¿no? O por diferentes relaciones, diferentes personalidades, diferentes identidades. Uno puede sentir amor. Pero el sentir amor no implica quererse volver el objeto del amor. ¿Se entiende? No es que porque yo amo a alguien me quiero volver eso. Yo lo amo a lo otro tal como es, pero no se me cruza a mí quererme volver lo que amo, sino todo lo contrario, querer servir lo que amo, querer adorar lo que amo, querer dar satisfacción a lo que amo.
¿sí? Porque el amor vive más en la distribución, en el acto de dar, que en la absorción, en el acto de recibirlo. Por supuesto que en este caso recibir amor es algo que a todos nos hace muy bien, pero mejor aún nos va a hacer amar. Entonces, esta conexión que hay entre el alma y la superalma no implica esa fusión, sino una relación. Un vínculo se establece a través de una relación, y una relación implica ambas partes, no una sola parte, ¿sí? Entonces, entender esto es conocimiento. Quien no comprenda el campo de la actividad, el cuerpo, y al conocedor de la actividad, al alma, como diferente pero unido, vinculado al cuerpo, no posee conocimiento perfecto. Entonces, el primer amor que debemos entablar y reconocer es el amor propio, el amor a este cuerpo que implica cuidarlo, implica protegerlo, implica purificarlo, sanarlo, y a través de este enamoramiento del alma para con el cuerpo, porque el alma es distinta al cuerpo, está dentro del cuerpo, en la forma de conciencia se manifiesta en el cuerpo, pero no es lo mismo que el cuerpo. Entonces, en ese acto de conectar esta diferenciación que está vinculada, ¿no? Porque el alma es espiritual, el cuerpo es material, pero ambos pertenecen y dan origen a una identidad. Entender esta diferenciación y convivir con ambas de una manera consciente en pos del cultivo espiritual y la purificación es conocimiento. En el verso 4, Krishna le responde a Arjuna. Entonces, ahora le va a hablar acerca del campo de actividad y cómo está conformado. Ahora, por favor, oye mi breve descripción de este campo de actividad y cómo está conformado. ¿Cuáles son sus cambios? ¿Cuándo es introducido? ¿Quién es el conocedor del campo de actividades y cuáles son sus influencias? Este conocimiento es sumamente significativo, sumamente importante para nosotros, ¿sí? O sea, acá Krishna lo que vemos está presentando 5 puntos en este verso, sobre los cuales posteriormente él va a hacer una elaboración, ¿sí? Como que va a dar como toda una descripción al respecto. El primer punto que vemos que él está describiendo es cómo está constituido este cuerpo, ¿sí? Aquí lo vemos, cómo está constituido el cuerpo. Esto se explica en el verso 6 y en el verso 7. Ahora estamos en el 4. Segundo, ¿por qué cambios pasa el cuerpo? Esto los va a explicar desde el verso 7 y 20. Tercero, ¿cómo, cuándo y dónde se produce el cuerpo? Esto se explica, están combinados los versos, versos 6, 21, 22 y 30. El cuarto punto es la identidad del conocedor del campo de actividades, que esto está explicado en los versos 14, 18 y 23. Y 5, la influencia del conocedor de este campo explicado en los textos 14 y 18. O sea, desde este verso hasta el 20 va a explicar estos 5 puntos, ¿no? ¿Qué es el cuerpo, el campo? ¿Quién es el conocedor del campo? ¿Cuándo y cómo se produce este cuerpo? ¿Qué es lo que le da origen a este cuerpo? ¿Cuáles son las diferentes transformaciones por las que pasa el cuerpo? Y un punto muy importante es conocer la identidad de este conocedor, de este testigo del cuerpo y del campo de actividades. Vieron qué interesante que es y qué conocimiento tan importante como hoja de ruta, como guía, nos brinda el Bhagavad Gita, ¿sí? Continuamos. Krishna dice, ese conocimiento del campo de las actividades y del conocedor de las actividades es descrito por varios sabios en diversos escritos védicos. Se presenta especialmente en el Vedanta Sutra con todo el razonamiento necesario respecto a la causa y al efecto. Krishna, que es el supremo maestro de todos los yogis,
Para los que los recién están conociendo, Krishna es, digamos, el maestro original del yoga. De hecho, la festividad más importante que se realiza en la cultura del yoga tiene que ver con la aparición de Krishna en este mundo, que justo coincide que va a ser el próximo martes. Es el día más importante dentro de la cultura yógica de la India y del planeta, porque es el día de la aparición de Krishna, Sri Krishna Janmastami. Y él es el que da origen al Vedanta Sutra. Sutra significa aforismo, Veda es conocimiento, Vedanta, y Anta significa conclusivo. Entonces Vedanta quiere decir el conocimiento revelado o el conocimiento conclusivo en forma de sutra, ¿sí? En forma de versos. La escritura Vedanta Sutra y lo que habla Krishna en los escritos védicos, nosotros conocemos el yoga, conocemos los pranayamas, las asanas y la filosofía del yoga, porque éstas se manifiestan a través del Veda. Ahora, el Veda es una gran jungla de sonidos, se dice. Estos sonidos, ¿por qué se describe al Veda como sonidos? Porque el conocimiento se va recitando y presentando en la forma de mantras. Y los mantras se recitan, los mantras se pueden cantar. De hecho, Bhagavad Gita, ¿no? Gita significa canto. Bhagavat viene de Bhagavan. Bhagavan es un nombre de la divinidad, ¿no? Entonces, la traducción es el canto del Supremo. El sánscrito, como Devanagari, como idioma de los dioses y como madre de todas las escrituras, Sans es madre, escrito o escritura, sánscrito, los mantras están recitándose y escribiéndose en sánscrito, ¿sí? El sánscrito es el idioma de los mantras, y estos mantras provienen de los Vedas, del conocimiento védico. Entonces, esto que te voy a describir y que nos va a describir a nosotros Krishna, viene justamente del origen del conocimiento yógico, con todo el razonamiento necesario respecto a la causa y el efecto, algo que es tan importante, el cómo, el por qué. Entonces yo quería leerles este significado que por supuesto a todos después se lo vamos a compartir en forma de PowerPoint y de texto para que lo puedan ver. Krishna aquí dice, o sea, mejor dicho, Srila Prabhupada. En los Vedas hay un sistema, en el sistema Vyasti, que es un sistema de conocimiento que habla acerca de lo que implica la naturaleza material para nosotros. En este sistema Vyasti, uno observa 5 collas o cubiertas que encajonan la conciencia de la entidad viviente, o mejor dicho, la envuelven, la cubren. Una es Anamaya. Anamaya Koya es la cubierta personal, la cubierta corporal, mejor dicho, la cubierta material, que depende principalmente del alimento para la existencia, que tiene que ver con la cobertura burda, la cobertura regida principalmente por los 5 elementos materiales primarios: tierra, agua, fuego, aire, éter, que estos 5 elementos en combinación dan origen a lo que se conoce en la Ayurveda como los doshas, ¿sí? La otra cobertura es Pranamaya Koya. Esa es la segunda cobertura corporal. Prana significa aire vital, señales de vida. Entonces este cuerpo pránico que representa la vitalidad, los pranas, se alimenta principalmente de 2 fuentes. Una a través de también los nutrientes del alimento, mediante el órgano del estómago, y la otra es a través del sol, mediante el plexo solar. ¿Sí? Esa es Pranamaya Koya. La otra es Jnanamaya Koya. Jnanamaya, o también conocida como Manomaya, es la cobertura mental, ¿sí? Que ya tiene que ver con la tercera cobertura, pasando al área sutil, que tiene relación directa con el pensamiento, el deseo y el sentimiento, estas 3 funciones principales y particulares de nuestro cuerpo sutil, de nuestro cuerpo astral, ¿sí? Esa es Jnanamaya Koya. Después viene Vijnanamaya Koya, que es la 4ª cobertura. Vemos que es de burdo a sutil. La primera es la corporal, la segunda es la pránica, más sutil. La tercera, más sutil que la pránica, la mental. La 4ª, más sutil que la mental, es Vijnana, que tiene que ver con la cobertura intelectual.
que es la diferenciación de la mente y síntomas vitales del ser. O sea, esto representa el intelecto, la facultad del discernimiento, el razonamiento, el análisis. ¿Mm? Ese es Vijnana Maya Koya. Y la quinta es Ananda Maya. ¿Has escuchado la palabra Ananda? Viene de espiritualidad, de realización. Ananda Maya Koya es la realización de la naturaleza absolutamente bienaventurada del ser. Por eso Ananda significa bienaventuranza, significa felicidad espiritual. ¿Sí? Estos 5 estratos, coberturas, progresivamente desarrollados de la conciencia individual, subjetiva, o conceptos individuales, y son asimismo manifestaciones objetivas de la energía de la divinidad, en las cuales el Brahman, que es el espíritu, Brahman significa espíritu, el absoluto o el más grande, es realizado, aunque sea de manera indirecta y relativa. Entonces, estos 5 estratos lo que permiten es que haya una conciencia individual, subjetiva y objetiva. La objetiva tiene que ver con la primera cobertura, la corporal, la pránica, somos conscientes de estos, digamos, elementos sutiles a través del conocimiento, por ejemplo, de la Ayurveda, de la práctica de meditación, de la práctica yógica, de los ejercicios de pranayama, de meditación, y posteriormente, por supuesto, a través de el cuerpo mental. Y después viene, ¿no?, de lo más sutil. El yoga, lo que tiene como propósito el yoga y su filosofía, por eso es tan importante, y es que este es el propósito de estos cursos que brindamos, del Bhagavad Gita, para todos los que conozcan y practiquen diferentes estudios en nuestra escuela. Para nosotros es muy importante ser consecuentes con los ideales que practicamos y que naturalmente queremos transmitir. Entonces, si nosotros enseñamos yoga desde una perspectiva física, por supuesto, vamos a trabajar diferentes áreas, anatómica, pránica, motriz, etc., biomecánica. Pero el yoga no implica solamente un ejercicio físico, el yoga incluye filosofía y el objetivo y propósito del yoga es la espiritualidad, es la realización y la satisfacción interna. Hacia eso conduce el yoga. Entonces, dar yoga sin acompañarlo de conceptos filosóficos para que cuando practico sea consciente de lo que estoy trabajando y de lo que debo desarrollar, es incompleto. No es yoga, en otras palabras, se vuelve un ejercicio. Y como lo nuestro tiene como propósito esencial tratar de que progresar en las prácticas, no solamente físicas, sino mental, intelectual, emocional y espiritualmente, es que se dan estos respaldos que son tan significadores e importantes y que por supuesto permiten que haya un tipo de gravedad de pensamiento, ¿no? Un pensamiento filosófico, un pensamiento profundo, espiritual. ¿Sí? Hacia eso apunta el yoga, si no, el vínculo significa yoga, vínculo, ¿no? Pero si no nos vinculamos con lo que nos compone, que ni siquiera lo conocemos, si no lo conocemos y mucho menos nos vamos a vincular. Entonces, la filosofía, el jnana, que es todos estos capítulos que vamos a abordar hasta ahora, hasta septiembre, 13, 14, 15, son capítulos maravillosos, tienden como a dar ideas y formas de poder completarnos en estas prácticas y de esa manera conocernos de una forma más profunda. Bien, ya vengo un poquito más de media hora de exposición. Faltan, mire, recién vamos por el verso 5 y todos los significados que podemos tomar. Faltan, como vemos, 30 versos más, pero quería saber si tenían alguna pregunta a todos los conectados que veo por acá y a los que no veo también. Ya sea por chat o por audio. Si tienen alguna duda de lo que vimos, ¿cómo vamos? Bueno, parece que no, ¿no? Tommy. ¿Hola? Hola, ¿qué tal, Swami? ¿Qué tal? ¿Quién habla? Quería hacer una pregunta, soy Nicole. ¿Qué tal, Nicole?
Quería preguntarle si el sistema Vyasti, que describe los 5 koyas, viene del Taittiriya Upanishad. Mirá, conoces un poco la filosofía, evidentemente, ¿no? Estoy estudiando un poquito. Hay dos sistemas, uno que es Vyasti y el otro es Samasti. Samasti, ¿no? Son dos sistemas y exactamente, si me das un segundito te lo voy a confirmar. No recuerdo bien si viene del Taittiriya Upanishad, pero ahora que lo decís me dio bastante curiosidad. Yo creo que sí, que viene del Taittiriya Upanishad. Ok. Pero vamos a verlo, a ver, dame un segundito que acá tengo las referencias textuales, estoy buscándolo. El Taittiriya Upanishad es uno de los 108 Upanishad, para los que no lo conocen. Nosotros habíamos descrito que hay, que la filosofía, el conocimiento védico se divide en dos áreas filosóficas. Cuando hablamos de los Vedas es muy importante porque los Vedas es totalmente implícito al yoga, o sea, nosotros conocemos el yoga a través de los Vedas. De eso lamentablemente no se habla mucho en diferentes profesores y es como una gran falta porque es como hablar de Jesucristo sin citar los evangelios, digamos, que son las escrituras que lo dan a conocer. Entonces, hablar del yoga es hablar naturalmente de los Vedas. Entonces los Vedas se dividen en principalmente, dijimos, dos secciones, ¿no? Una tiene que ver con los Upanishad, que tiene Upa significa acercarse, Upa significa acercamiento, y Nishad es conocimiento. Entonces, Upanishad significa como estar bien cerca del conocimiento. Muy interesante, ¿no? Y el otro punto que se da es el de Upanishad, y el otro tiene que ver con los Puranas, que son las historias en las que se menciona el conocimiento. A ver, acá estoy justo... Ah, no, estaba en el capítulo 11. Bueno. A ver, a ver, a ver. Por acá ya estamos llegando. ¿Todo bien? Hola. Podemos ser convocado pago de referencia, porque están inhabilitados las referencias. Así que ahí le digo a Aileen que te hagan referencia. Se puede hacer por mercado pago, A ver, a ver. Hay alguien hablando de fondo, no sé quién es. Si se puede apagar ese micrófono, buenísimo. Acá estamos, a ver. Capítulo número 13. Estamos viendo el significado del verso número 4. Estamos por acá. Acá está. Taittiriya Upanishad, así es. Así es, Nicole. Bueno, muchas gracias, Swami, era una duda. Así es, sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Claro, Vyasti implica el estudio, que esto no lo había explicado, ¿no? El estudio del individuo y de las, digamos, los componentes individuales. Eso es el Vyasti. Y Samasti estudia el universo, ¿sí? La composición universal. Entonces es muy importante ver, ¿no? La profundidad. O sea, los Vedas es toda una ciencia, por supuesto, ¿no? Los Vedas incluyen toda el área medicina, filosofía, matemática, astrología, alimentación, etc. María Luz pregunta, yo tengo dos dudas. En esta diferencia entre unión y fusión, se desalienta la fusión con el superalma también, ¿verdad? Pienso quizás en rituales yógicos no se busca
en ningún momento esa fusión. Sí, muchas líneas yógicas buscan la fusión, volverse Dios. La fusión significa volverse uno con la divinidad. Este uno puede implicar la nada, puede implicar vacío, puede implicar, ¿no? Pero en realidad, en esta línea de yoga, que es la que practicamos, de Bhakti Yoga, no queremos volvernos Dios, porque creemos que es imposible volverse Dios, y esto está fundamentado filosóficamente, sino más bien queremos volvernos servidores de Dios. Ahora estamos sirviendo nuestros sentidos, sirviendo nuestro cuerpo, sirviendo nuestros intereses, pero no estamos quizás sirviendo principios universales. Entonces, eso es lo que el practicante de Bhakti aspira, esencialmente a cultivar principalmente la humildad, la compasión, el servicio desinteresado y el desarrollo espiritual en unión con la divinidad, pero no en fusión. Pero por supuesto que en otras líneas yógicas, en otras filosofías y prácticas y otras líneas de maestros, buscan volverse Dios. Y de hecho predican eso también, lo cual nosotros respetamos, por supuesto, pero no compartimos, digamos, esa idea, porque creemos que es una forma de también de concebirse muy individualmente y separado de la creación, ¿no? Y del concepto de servicio de la creación. Fíjense, por ejemplo, yo la he dicho en algunas oportunidades a esta definición, la palabra amor. Amor voy a expandir un poquito para la imagen para poder ver mejor el chat. La palabra amor es, a quiere decir no, ¿sí? A significa no, y mor viene de mortis. Mortis quiere decir muerte. Entonces, la palabra amor significa, en el concepto, digamos, etimológico, no muerte. ¿Sí? Eso quiere decir la palabra amor. Lo que es no muerte para nosotros, como el Bhakti Yoga aspira al desarrollo del amor, la no muerte en este caso sería vida, ¿sí? Digamos, el antónimo, en este caso, de amor, de muerte, perdón, es vida. Entonces, en otra palabra, amor significa vida. Y vida quiere decir biplural, mucho o más, y da viene de don, en latín que significa regalar, dar. Entonces, ¿vieron cuando a veces se dice la naturaleza es amor? ¿Por qué es amor? Porque todo el tiempo está dando la naturaleza, la creación, a través de los diferentes elementos. Entonces, de la misma manera, el amor es es una acción dadivosa, y eso es vida. El vivir es dar. Cuando discutimos el amor, estamos también discutiendo qué es lo que estamos dando, qué es lo que estamos ofrendando. Eso es amar. Amar es un verbo, digamos, ¿no? Y como diría la Biblia, al principio fue el verbo, ¿no? El acto de dar, el acto de crear, el acto de ofrendar. Entonces, para que haya amor, tiene que haber objeto de amor. Y eso es lo que Krishna va a hablar en este capítulo. Entonces, si yo me concibo como Dios y me hago a mí mismo como Dios, separadamente de lo que implica la divinidad, como algo que también tiene personalidad y tiene individualidad, entonces estoy limitando al absoluto en términos de concepción finita, de concepción relativa. Y engañándome, creyéndome algo que no soy, o sea, ni siquiera puedo controlar mi sueño, mi dolor de muela y ya creo que soy Dios, ¿no? Entonces es importante entender estos puntos. Por supuesto que se da el ejemplo de la gota del océano con el océano, ¿no? Analizando, eso es Vyasti, por ejemplo. Vyasti analiza el cuerpo y de esa manera puede comprender al universo. ¿Sí? Entonces, este es el mismo ejemplo. Analizando las cualidades de la gota del océano, de una gotita del océano, podemos conocer las cualidades del océano. Porque cualitativamente la gota de agua del océano y el océano cualitativamente es igual, pero cuantitativamente es distinta. ¿Se entiende? O sea, cuantitativamente la gota es una con el océano, pero no es el océano, es una gota. Es una parte del océano. El alma es exactamente así. El alma
cualitativamente tiene este potencial, esta naturaleza divina, cualitativamente, pero cuantitativamente es finita, no es infinita. Esto quiere decir, está limitada por el cuerpo, aunque no sea el cuerpo. Entonces lo que Krishna va a describir acá es esta unidad y diferencia simultánea, que es lo que permite al Bhakti Yogi conocer y a través de la relación experimentar emociones. Nosotros experimentamos sentimientos y emociones a través de las relaciones. Y una relación implica conocer, pero ese conocer se va estableciendo a través de intercambios. ¿Sí? Tiene que haber intercambio. Entonces, si no hay ese intercambio, esa diferenciación que propone el intercambio, no separación, sino diferenciación, entonces nos creemos algo que no somos. Entonces, en la escuela del Bhakti, que es la escuela que practicamos, creemos que somos parte de la divinidad, que pertenecemos precisamente a un principio universal, absoluto, conocido también como Dios, o en el yoga como Krishna, pero que no somos Dios. Porque cuantitativamente no tenemos el poder de mantener universos, ni siquiera podemos controlar nuestra mente, qué decir de, ¿no? Entonces es muy importante, y ahí es cuando entramos en la plataforma en una plataforma más teológica que propone la cultura del Bhakti. ¿Sí? Bueno, espero haber podido responder tu consulta. Y si les parece, continuamos. ¿Sí? Continuamos con el verso número 6. Vieron qué interesante y qué conceptos podemos tomar, ¿no? Krishna en el siguiente verso, en el verso número 6 y 7, habla de los 5 grandes elementos. Krishna dice, los 5 grandes elementos. Acá él va a hablar acerca de Samasti, de lo que constituye el universo. Estos 5 grandes elementos son el ego falso, la inteligencia, lo inmanifestado, los 10 sentidos y la mente. Los 5 objetos de los sentidos, el deseo, el odio, la felicidad, la aflicción, el conjunto de los síntomas vitales y las convicciones, todos estos en resumen se consideran como el campo de las actividades y sus interacciones. En pocas palabras, el campo está representado por el cuerpo, porque los 5 elementos forman el cuerpo, como el ego falso, ¿no? Que está dentro del cuerpo, la inteligencia, los 10 sentidos, los 5 sentidos burdos y los 5 sentidos cognoscitivos. ¿Cuáles son estos 10 sentidos? Vista, tacto, gusto, olfato y escucha. ¿Sí? Los sentidos cognoscitivos de la vista es la visión, del tacto es el sentir, del olfato es el aroma, de la escucha es el sonido y del gusto es el sabor. Ahí tenemos los 10, ¿no? Los sentidos burdos y los cognoscitivos, mediante los cuales experimentamos a través de los sentidos, ¿no? El sentido del gusto, que experimentamos sabor. Tacto, sentimos frío, calor, suavidad, aspereza, etc. Y así. Escucha, sonido. La vista, los ojos, visión. ¿Mm? El olfato, aromas. Entonces, después viene el odio, la felicidad, la aflicción, el conjunto de los síntomas vitales, las conexiones. Todo esto se considera el campo y sus interacciones. Esto responde a la primera pregunta de Arjuna, donde, como vimos en el primer verso, le pregunta qué es el campo, etc. Krishna mencionó en el texto 4 que él analizaría los vikaras, los cambios transitados por el cuerpo. Srila Prabhupada en su significado menciona estos cambios. Entonces, el cuerpo, como vemos aquí, pasa por 6 cambios en total. El primero es nacimiento. Segundo, el cuerpo comienza a crecer. Crecimiento. Nacimiento, niñez, juventud.
Tercero, produce subproductos el cuerpo. Cuarto, tercero permanece, o sea, permanece significa se mantiene, ¿no? Manutención. Cuarto, produce subproductos. Quinto, comienza a deteriorarse. Y sexto, muere. Nacimiento, crecimiento, mantenimiento, reproducción, deterioro, muerte. Son los 6 transformaciones corporales. En consecuencia, el campo es una cosa material no permanente, ya sea en nuestro cuerpo como en todos los demás cuerpos, objetos. Sin embargo, Yetra, como vemos aquí, es campo y Ña es conocedor. El conocedor del campo, su propietario, el alma y la superalma, es totalmente diferente. No cambia y no muere. ¿Sí? Esta es la diferencia que se tiene que comprender y establecer en base a este punto. Entonces, aquí Krishna, como vemos, nos va a mencionar, ¿sí?, en este punto, explican en esencia cuál es el verdadero conocimiento, ¿no? Como vemos, me fui de la imagen, perdón. Como vemos, él va a explicar, va a definir qué es conocimiento. Y esto va del verso 8 al 12. Krishna dice, la humildad, la modestia, la no violencia, la tolerancia, la sencillez, el aproximarse a un maestro espiritual fidedigno, la limpieza y la constancia, el autocontrol, la renuncia a los objetos de la gratificación de los sentidos, la ausencia de ego falso, la percepción del mal del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad, el desapego, la libertad del enredo de los hijos, la esposa, esposo, el hogar y el resto. Aquí vamos a aclarar, ¿no? Cuando habla de enredo significa al apego posesivo, ¿no? Al creer que los hijos, la esposa, el esposo, el hogar y el resto son mi propiedad y yo los controlo. Ese es enredo, ¿no? No es que los hijos enredan, sino que el concepto de apropiación genera manipulación y genera control, y eso está mal, eso no es conocimiento. Entonces, el liberarse de este tipo de concepción posesiva. ¿Sí? El equilibrio en medio de los sucesos auspiciosos e inauspiciosos. La devoción constante e inmaculada a mí, a la divinidad. El aspirar a vivir en un lugar solitario, retirado. El desapego de la masa general de las personas, ¿sí?, como esta autosatisfacción. El aceptar la importancia de la autorrealización. Y la búsqueda filosófica de la verdad absoluta. Todas estas cosas, declaro, son el conocimiento, y al margen de esto, lo que sea que haya, es ignorancia. Esto es lo que Krishna decía. ¿Qué pasó ahí? A ver, apagamos los micrófonos. A ver, como vemos aquí, ¿no? Krishna está describiendo algo muy importante. Digamos que acá existen 20 puntos que son mencionados y que vamos a citar en el significado. Estos 20 puntos, son 20 puntos los que Krishna está describiendo aquí. Son 20 en total. Incluyen cualidades como ser la limpieza, las cuales, si se desarrollan, son favorables para el avance espiritual. Ellos también incluyen elementos del proceso de avance, como ser el acercamiento a un maestro espiritual fidedigno, y la percepción de los males del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad, integrados en un proceso. Estos puntos son los medios para adquirir conocimiento trascendental y un exacto entendimiento del cuerpo, el alma y la superalma. ¿Sí? Estos 20 puntos precisamente son conocimiento porque están integrados a un conocimiento, a un proceso.
Y este proceso que integra todos estos 20 puntos que Krishna menciona aquí, se llama Bhakti Yoga, o el yoga de la devoción. Este es el tipo de yoga al que aspiramos en algún momento alcanzar, ¿sí? Muy, muy interesante. De vuelta, este texto se lo vamos a compartir y podemos detenernos en punto por punto muchos significados, ¿no? La humildad que se explica, por ejemplo, que es la humildad y la modestia, la hija de la sabiduría. La sabiduría, el conocimiento implica naturalmente humildad, no ego falso. Si vemos a maestros que hacen alarde de su conocimiento, o lo imponen, o quieren ser el objeto de adoración de los demás, eso no es conocimiento, eso es ego falso, no es saludable. El maestro, el verdadero maestro, debe guiarnos y conducirnos hacia la devoción a la divinidad, no a la devoción a ellos mismos. Eso no lo tiene que realizar ningún maestro. Entonces vemos a veces muchos maestros, a veces algunos que vienen de India y otros. Yo, por ejemplo, yo tengo por lo menos 5 maestros referenciales con los que mantengo contacto, escucho clases, intercambio. Pero por supuesto son mis maestros porque no digamos, no se ponen como la divinidad, porque a veces el maestro, por estos poderes de sabiduría que pueden tener, a veces quizás pueden desarrollar un cierto ego que no es conocimiento, la humildad es conocimiento. Entonces, ¿quién es mi maestro? El mejor discípulo, el que más practica, el que más explica y representa, ejemplifica lo que practica. Ese es mi maestro. Maestro en la cultura del Bhakti no significa el que más sabe, sino el que más hace. Esto significa el que más aplica lo que conoce. Y naturalmente la cualidad de ese saber se manifiesta como humildad. Bueno, y aquí hablé solo de humildad. Faltan 19 puntos que todavía tenemos que seguir mencionando, pero vamos a continuar, ¿sí? Como les mencionaba, un poquito más con los siguientes versos. En el verso 13, al menos como para llegar hasta la mitad de este capítulo y la próxima clase retomar con la segunda parte y el capítulo 14. Ahora le va a explicar Krishna Arjuna que va a describir lo conocible, lo cognoscible, lo que es experimental. Cognición significa aquello que también se experimenta. Por cuyo conocimiento saborearás lo eterno. Brahman, el espíritu sin principio y subordinado a mí, yace más allá de la causa y el efecto de este mundo material. Esta energía del Brahman. Aquello que está más allá. Esto es muy importante. Entonces los textos, digamos que van a continuar a partir del 14 al 18, van a describir ahora a la superalma, a este aspecto de la divinidad presente dentro de nuestro corazón. Y se puede decir que este es en esencia el primer objeto del conocimiento. Digamos, lo que debe ser conocido a través de la mente, de la inteligencia, lo que debe ser percibido. Cuando Krishna, por ejemplo, habla aquí acerca del Brahman, que menciona en este verso, esto está en relación con lo que representa el alma individual. Y cuando la palabra Brahman se aplica al alma individual, debe ser conocida como lo opuesto al Brahman, que tiene que ver con la divinidad, con el Ananda Brahma, con Dios. Sino, en este caso, el Brahman se asocia al alma espiritual. Porque también hay otro nombre de la divinidad que es Brahman, ¿no? Es como decir, cuando nos da un rayo del sol, podemos decir, uy, cómo pega el sol, cómo calienta, cómo quema. Pero en realidad no es, digamos, estamos hablando de una energía del sol. Porque si el sol realmente nos diera, nos pulveriza, digamos, ¿no? Pero su energía, la luz, es la que conecta, penetra en nosotros. Entonces, de la misma manera está la divinidad, Bhagavan, y su energía, su luz, que es Brahman, que no es diferente de la divinidad. Y esas
micropartículas que constituyen la luz o la energía de la divinidad conocida como Brahman, somos nosotros, que somos energía espiritual, las almas individuales, ¿sí? Que en conexión con otras almas y en conexión con el Sol Krishna, con el Sol Bhagavan, nos volvemos Sol, en esa conexión, pero asimismo seguimos manteniendo nuestra individualidad. Entonces Krishna ahora va a describir precisamente la naturaleza de la superalma. Entonces, vamos a ver aquí un significado, porque Krishna comienza a instruir a Arjuna sobre el objeto del conocimiento, como hablábamos recién. El término cognoscible, ñeya en sánscrito, aquí empleado, significa el objeto del conocimiento, acerca del cual Arjuna inquiere, ¿no? en sus preguntas en el verso número 1. Srila Prabhupada menciona claramente aquí que hay dos objetos cognoscibles. De esta manera lo explica Prabhupada. El Señor ha explicado el campo de las actividades y el conocedor del campo. Él también ha explicado el proceso de conocer al conocedor del campo de actividades. Ahora, Él comienza, o sea, ¿cuál es el proceso mediante el cual podemos conocerlo? Bien práctico. Entonces ahora Krishna comienza a explicar lo cognoscible, o sea, el objeto del conocimiento. Primero el alma y luego la superalma. Por el conocimiento del conocedor, tanto el alma como la superalma, uno puede saborear el néctar de la vida. O sea, este conocimiento también invita al desarrollo íntegro del ser. En el verso 14, Krishna dice: sus manos y piernas se hallan por todas partes. Aquí Krishna le está instruyendo a Arjuna, ¿no? Todas las imágenes que vemos son en vivo de lo que Krishna le está hablando a Arjuna. Él posee cabezas y rostros y oídos por todas partes. Así es como existe la superalma, omnipresente en todo. Sus manos, piernas, se hallan por todas partes. Él posee cabezas, rostros y presentes en todas partes. Srila Prabhupada describe aquí que aquellos que desean entender este verso como referido a la entidad viviente, en calidad de omnipresente, pueden hacerlo apropiadamente. El reino de Dios es infinito, en consecuencia la cantidad de manos que asisten al Señor es también infinita. El Bhagavad Gita 13-14, estos versos, expresa que la divinidad posee manos, piernas, ojos y bocas en cada rincón y ángulo de su creación. Esto significa que las expansiones de las partes y porciones diferenciadas, expansiones de la divinidad, llamadas jivas o almas, ¿sí? En sánscrito jiva significa alma, están asistiendo a las manos del Señor, ya que todas ellas, nosotros, hemos sido creados para prestar un servicio particular a la divinidad, y esto también implica un servicio particular a la creación, un propósito, un dharma. Dharma significa la cualidad característica de algo. Dharma significa deber. El alma tiene un dharma, una cualidad característica, y ese dharma, esa cualidad que hace a su función, es la de servir. El alma puede servir los intereses del ego falso o el alma puede servir a la divinidad. Esto va a depender de cómo, bajo qué tipo de energía el alma quiere estar refugiándose, quiere estar conectada, quiere estar vibrando. Si el alma a través del ego quiere estar vibrando por los objetos de disfrute, etcétera, por la degradación, entonces ahí el alma entra en un problema. Ahora, si el alma quiere servir a la divinidad, quiere volverse más consciente, naturalmente va a estar en contacto más con este tipo de conocimiento,
Cuando digo este tipo, no solamente el Bhagavad Gita, todo lo que implica la sabiduría, el yoga, ya hay un despertar, ya hay una necesidad, ya hay un querer, y eso implica un servicio, porque ese es nuestro deber. Ahora, cuando servimos a la materia, lo que vamos a recibir en contraste a eso es sufrimiento, insatisfacción. Cuando servimos a la divinidad, a la conciencia, lo que vamos a despertar es sabiduría, es humildad, es todos los 20 puntos que Krishna describió como conocimiento. Esos 20 ítems que vimos del verso 8 al 12 son los que significan el conocimiento que se obtiene a través de la experiencia en el campo del servicio. Aquí Krishna sigue instruyendo a Arjuna. La superalma, que es Dios presente como acompañante eterno del alma, es la fuente original de todos los sentidos, ¿no?, del cuerpo, empero el alma suprema no tiene sentidos. Él está desapegado, aunque Él es el sustentador de todas las entidades vivientes. Él es, en otras palabras, el maestro interno, la voz de la conciencia. Él trasciende las modalidades de la naturaleza y a la vez Él es el amo de todas las modalidades de la naturaleza material. Él las trasciende, pero a su vez es el amo, el controlador, el que las manifiesta, el que las mantiene. Verso 16. La verdad suprema existe dentro y fuera de todos los seres vivientes, móviles e inmóviles. Dado que Él es sutil, Él está más allá de la capacidad de los sentidos materiales de ver o conocer. Aunque lejos, muy lejos, Él está a sí mismo cerca de absolutamente todo. Vinculado, conectado con el todo. ¿Mm? Este es el sentido de este verso. ¿Mm? Continúa Krishna hablando de la superalma. Aunque la superalma aparenta estar dividida entre todos los seres, porque la superalma habita en todos los seres, Él nunca se divide. Él está situado como uno. Aunque Él es el sustentador de cada entidad viviente, debe comprenderse que Él las refugia y las desarrolla a todas. Entonces, esta divinidad, cuando nosotros decimos Namaste, estamos reverenciando al alma suprema, al alma absoluta, en el corazón de todos los seres. Y este es el punto esencial al cual Krishna se está refiriendo en este caso. Esa superalma, ese maestro interno que acompaña al alma individual, recuerden, está la superalma y el alma, está presente en cada uno de nosotros y a través, como una vez dijo un papa, ¿no?, Juan Pablo II, él dijo, la distancia que hay entre la persona y Dios es la de una simple oración. Eso es lo que nos separa. Entonces, cuando estamos orando, dialogando con nuestro guía interno, con la divinidad, no estamos hablándole a alguien imaginario que está más allá de los cielos. Estamos hablando a alguien que está más adentro de nosotros, como nosotros mismos. Estamos hablando de un aspecto de nosotros que es el que nos guía, el que nos refugia, el que está situado. Y este último verso que vemos de los que se describe acerca del alma, y el último verso del día de hoy, Krishna dice, así pues, he descrito resumidamente el campo de las actividades, el cuerpo, el conocimiento y lo conocible. Solo mis devotos pueden entenderlo acabadamente y de tal modo llegar a mi naturaleza. Así pues, se han descrito 3 puntos aquí. El campo de la actividad, el cuerpo, en este caso, ¿no?, el campo es el cuerpo, el proceso de comprensión y tanto el alma como la superalma. Aquí se describe específicamente que solo los devotos puros del Señor, o en este caso los Bhakti Yogis, o los que aspiran en este caso, ¿no?, a cultivar estas prácticas, pueden entender estos 3 puntos claramente. Luego, para dichos devotos practicantes,
El Bhagavad Gita es completamente útil. Son ellos quienes pueden llegar a esta meta suprema, la naturaleza del ser supremo, Krishna. En otras palabras, solo los devotos, los bhakti yogis, y no otros tipos de practicantes que buscan otras metas, pueden entender el Bhagavad Gita y de esta forma derivar el resultado deseado. El siguiente grupo de versos, del verso 20 al 27, explica la prakriti, en este caso la prakriti es la naturaleza material, y el purusha. El purusha es el disfrutador, la divinidad. Los primeros dos temas acerca de los cuales inquiere Arjuna. Entonces vamos a dejar aquí, si les parece, por hoy. Hemos visto 18 versos muy potentes, muy significativos. Y les voy a proponer algo. Vamos a continuar el próximo martes, el martes a las 19:30 horas, para terminar este capítulo número 13, y el miércoles, 19 horas, continuar con el capítulo 14. ¿Sí? Así seguimos avanzando. Entonces, como el martes que viene no doy curso, yo estaba dando el curso de psicología del yoga y salud emocional que terminamos el martes pasado. Este próximo martes no lo voy a dar. El otro martes, el martes 18, sí comienzo un nuevo curso de los Yoga Sutras, muy interesante, con meditaciones, con diferentes técnicas. El Yoga Sutra es el primer tratado de psicología del yoga. Se llama Yoga Sutra, su psicología y meditación. Pero ese va a empezar el martes 18. Así como este martes me quedó libre, entre comillas, porque siempre estamos con diferentes actividades, vamos a aprovecharlo, 19:30, para ver esta segunda parte de este capítulo que es interesantísimo, y de esa manera ya llegar más aceitados, digamos más ejercitados para el capítulo 14, que es de los capítulos más significativos de esta área, que tiene que ver con las modalidades de la naturaleza material. La alimentación, los hábitos, muy, muy importante. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver si hay preguntas que pueden venir por audio ahora o por texto. Bueno, Mariela Férez le parecía muy bueno que explique uno por uno, pero bueno, lo vamos a seguir explicando. Krishna lo va a seguir explicando a la medida que continúe el capítulo. Si no, como sabrán, no terminaré. Y bueno, hay que continuar, digamos. Pero bueno, ahí vamos a explicarlo. Después Mirta pregunta, Jivas y Brahma. Brahma es un semidios. Brahma significa el creador, es un semidios creador de los planetas, que los habita. Después lo otro es Brahman. Brahman es energía espiritual. Digamos que no es lo mismo. Brahman es energía espiritual en su conjunto, y Jiva es la energía espiritual, pero que en vez de estar en su conjunto, individual. La Jiva representa el alma individual, en este caso. Susana, muchas gracias por tu saludo. Daniel, bueno, me alegro que les haya gustado la clase. Swami, ¿Sí? ¿Quién habla? Nicole, de vuelta, perdón. Nicole, ¿cómo estás? Tengo otra consulta. El sistema entonces Vyasti es como poder conocer el microcosmos y a través de él también hacemos esta llegada al Samasti, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso, fíjense lo importante de esto, ¿no? Krishna, por ejemplo, para darles un adelanto, en el capítulo 14 dice, el primer verso del capítulo 14, o el segundo, él dice, a partir de ahora te voy a hablar de aquello que al conocerlo vas a conocer absolutamente todo, lo más importante del conocimiento, dice él. Y en realidad lo que va a empezar a hablar, uno dice, bueno, va a empezar a hablar de la trascendencia. No, él empieza a hablar de la naturaleza material, de Samasti, ¿no? De las energías, del cuerpo, de las modalidades.
Entonces, en paralelo, él le dice a Arjuna en este verso, en este capítulo, vieron también, a partir de conocer esto que te voy a explicar, vas a conocer todo, le dice él, ¿no es cierto? Así empieza a explicarle Krishna a Arjuna y a nosotros, ¿no? Krishna nos está hablando a nosotros, digamos, esta descripción. Y si vos te fijás, él lo que empieza a hablar es de el cuerpo, los elementos que componen el cuerpo, qué es el conocimiento, qué es el alma, empieza a hablar de Vyasti. Porque conociéndose a uno mismo, uno puede conocer el todo. ¿Sí? Pero a su vez también el conocimiento del todo, en paralelo, permite que haya una mayor conexión con uno mismo. Por ejemplo, cuando damos astrología védica, hablamos de planetas, hablamos de casas, hablamos de signos, pero en realidad estamos hablando de nosotros. De algo que está más, cuando hablamos de Ayurveda también, de doshas, cuando hablamos de filosofía también, ¿no? Hablamos de elementos, tierra, agua, fuego, las características, pero estamos hablando de nosotros. Porque nosotros somos un subproducto de la manifestación material, del samasti. Pero para conocer esta manifestación, no es tan importante estudiar el átomo o estudiar el pasto, los componentes. Es importante, por supuesto. Pero más importante que ello es estudiarse a uno mismo. Porque uno es la síntesis del universo. Por eso, por ejemplo, Jesucristo decía, ¿no? Dios nos hizo a su igualdad y semejanza. ¿Mm? O sea, en nosotros está el cuerpo universal, ¿no? Somos parte como de la divinidad y como del universo. El universo habita en nosotros, tanto como nosotros habitamos en el universo. Ahora, si queremos estudiar el universo, podemos confundirnos, podemos marearnos, porque es algo que nos supera. Pero si nos empezamos a estudiar a nosotros, ahí sí vamos a conocer el universo. Entonces eso es el Vyasti. Y eso es lo que Krishna está focalizando aquí. Por eso él primero explica esto y después explica a la divinidad, el Purusha, y a Prakriti, la naturaleza material. ¿Viste? Primero, lo primero, ¿quiénes somos? ¿Cómo estamos compuestos? Eso es lo primero que Krishna le instruye a Arjuna en el capítulo 2. ¿Qué es el alma? ¿Cuál es su característica? Su constitución. Capítulo 2. Lo primero que él habla es del alma. Lo segundo es del cuerpo. Lo tercero de las actividades que tiene que realizar el cuerpo para realizar el alma. Y recién en el capítulo 6, él habla de la meditación. En el capítulo 6, Dhyana Yoga, él habla de la meditación. Para llegar a la meditación, que meditación es meditare, ¿no? Medí es pensar, calcular, tare es absoluto, es un prefijo, ¿no? Desde lo eterno, desde lo pleno. Para pensar plenamente con conciencia, primero debemos conocernos, conocer. Entonces, del capítulo 1 al 6, Krishna lo que habla es como cuál es la psicología que un yogi, que en realidad somos todos, todos tenemos el potencial. Y el deber de nosotros es ser yogis, es estar conectados con nuestro espíritu y conectar nuestro cuerpo con nuestra mente, emociones y el alma. Entonces eso es a lo que... Después viene el otro, ¿no? Después viene el conocimiento universal. Pero también Krishna no lo desconecta, no lo separa. Esto quiere decir, conociendo también el universo, por eso va a hablar de Prakriti, de la naturaleza y de Purusha, vas a conocer el todo. Te vas a conocer, mejor dicho, a vos mismo, como parte de ese todo, integral, no separada. ¿Sí? Eso sería. Gracias, Swami. De nada, Nicole. Bien, Vero pregunta. Tengo una versión del Bhagavad Gita de otro maestro que estudié en Hastinapura. Si bien la esencia es la misma, tienen distinta manera de acercarnos a la verdad, a la sabiduría absoluta. ¿Podría comentar si es posible acceder a una copia del Bhagavad Gita que usted nos enseña? Por supuesto. Lo he hecho, claro, como vamos en el capítulo 13, en los capítulos anteriores ya le he compartido a todos el libro, de forma, por supuesto, gratuita, con el que estamos estudiando. Y les voy a compartir, por supuesto, este libro.
Porque si bien por ahí nos hablan de cuestiones similares, por ahí los propósitos son distintos, las formas, entonces eso también puede, este es como más, muy metódico, ¿no? Muy importante. Y toma significados de muchos maestros. Este es un practicante que se llama Burijan Das, que realmente es maravilloso como describe. Yo tomo principalmente de él y de otro gran maestro que se llama Sila Tripurari Swami, varios conceptos y significados. Dani pregunta, así que los que quieran pedirlo pueden escribirlos al WhatsApp, los que no tengan esta versión, y en PDF se la estamos compartiendo, por privado. ¿Sí? Dani pregunta, entonces, ¿cada alma viene con un propósito? ¿Cómo saber cuál es el de cada uno? Bueno, sí, exactamente, y sabiéndolo, bueno, la astrología es una ciencia que enseña el propósito, el ayurveda, el preguntar, el practicar, pero sí, principalmente para ir entendiendo el propósito es muy importante acercarnos a, por ejemplo, el Jyotish, la astrología védica, la ayurveda. ¿Sí? Es la ciencia del karma, digamos. Y también estudiando el Bhagavad Gita, para ir despertando, ¿no? Y por otro lado, Dani, es ir practicando yoga, como darnos lugar a aplicar otras técnicas, otras formas del conocimiento. ¿Sí? Y compartiendo, ¿no? Con practicantes, es muy importante. Gaby dice, a medida que voy descubriendo este conocimiento, me gusta cada vez más. Y tengo muchas preguntas, pero sé tan poco, que cuando estudies más, le voy a hacer consultas. Muchas gracias por el conocimiento. Gracias, Gaby, claro. O lo que no conozcas, podés preguntarlo también, no hay problema. Mirta pregunta, ¿el conocimiento fractal para entender el todo, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera? Digamos, podríamos decirlo, sí. Qué bueno. Dani, la que preguntó, está estudiando conmigo astrología, entonces sí, claro, Dani. Vas bien entonces. Bueno, muchas gracias, ¿sí? A todas y todos los conectados. Muchísimas gracias. Una alegría muy grande verles. Ojalá nos podamos ver personalmente, que es un hecho que en algún momento nos vamos a ver, ya sea en el Eco Yoga Park, o aquí en Córdoba, o en alguno de los viajes que hacemos a San Juan, Santiago, Mendoza, cuando podamos. Así que una alegría muy grande compartir esta magnífica sabiduría. Recuerden, jueves 19:30 horas y miércoles 19 horas. ¿Sí? Continuamos con el Bhagavad Gita. Pueden seguir leyendo estos capítulos y en todo caso también ahí realizar algunas preguntas. ¿Sí? Perdón, Somi, ¿dijo jueves? ¿No era martes? Tienes razón, martes y miércoles. Martes 19:30 horas y miércoles 19 horas. Pasa que tengo cursos lunes, martes, de lunes a sábado, entonces se me mezclan los días, los horarios. Pero sí, así es, martes y miércoles. Martes a las 19:30, miércoles a las 19. Gracias a Erika por el apunte. Bueno, vamos a compartir la grabación también, así que todos los interesados después nos piden, por supuesto, la grabación para compartírselas y las diapositivas que van incluidas en el curso. Así que los que quieran ver las imágenes, vieron que todas las diapositivas están en correlato con lo que vamos hablando. Es todo un trabajo que estamos haciendo, en el cual, bueno, me tomo este tiempo para compartirles y para que también sea inspirador y sea una manera también de visualizarlo a Krishna, ¿no? Y a esta gran personalidad. Y aparte, el próximo martes es el día de aparición de Krishna. Por eso va a ser un día muy, muy auspicioso para hablar del Bhagavad Gita. Así que súper feliz de que justo coincida de esta manera. Bueno, gracias a todas y todos por estar acá y por seguir, ¿no? Estudiando este néctar. Nos vemos pronto.
Muchas bendiciones. Ahí lo veo a Marcelo, Galería Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Swami. Namaste. Namaste, Erika. Y hoy me olvidé de hacer la meditación de intro, Erika, ¿no es cierto? Sí. Así que la próxima no me voy a olvidar. Muchas gracias. Hasta pronto.